Venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Venimos a la fuente de tu espíritu. Venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria en lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria en lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Muy amadísimos hermanos en Cristo el Señor, les saludamos en amor, declaramos bendición del Señor y les invitamos a que podamos compartir juntos la palabra del Señor, ¿no? Este es un día que para nosotros es como fin de semana, ¿no? Es el último día que consecutivamente compartimos la palabra del Señor. Mañana sábado recordamos a todos nuestros jóvenes. Idealmente sería tan bueno que no faltara ninguno, ¿no? Aproximadamente a las 6:30 de la tarde los jóvenes tienen actividad, ¿no? Por este sistema en que se reúnen ellos, gracias al Señor. Y el día domingo, no perdamos de vista que es un día especial. 11:30 de la mañana en punto, nuestros niños se reúnen con tíos y tías para ser bendecidos, para compartir, para saludarse, ¿no? Para estar en la gracia del Señor. Y en la tarde, idealmente, 7:30 de la tarde, también las familias, los hermanos, nos reunimos idealmente, como dice el Salmo 133, idealmente todos los hermanos juntos y obviamente en armonía, ¿no? Todos reunidos en torno a Cristo el Señor para recibir su palabra, para que haya tiempos de adoración, de alabanzas, tiempos de oración, amados hermanos, que en estos días de tanta necesidad, para gloria del Señor, nuestros amados hermanos están todos muy, muy bien. El Señor nos ha cubierto, su palabra ha hecho efecto en la vida de nuestros hermanos. La mayoría no ha tenido ninguna dificultad y los que han debido pasar por alguna situación de enfermedad, ya sea una gripe fuerte, un resfrío fuerte, o algunos que han participado de esto de coronavirus, para gloria del Señor, como está escrito, son más que vencedores. Porque el Señor les ha sacado adelante, les ha bendecido. Algunas de nuestras hermanas mayores también han sido fortalecidas en eso, ¿no? Pero la oración, hermanos, no puede faltar, ¿no? Así que les invito a estar juntos, a estar honrando al Señor, como lo hacemos los días domingos, ¿no? La iglesia reconoce al Señor en aquello que es mandamiento, que es instrucción, ¿no? La iglesia reconoce al Señor en todo aquello con que el Señor nos ha bendecido. Amén. Gracias al Señor. Les invito, por favor, Efesios capítulo 1. Les ruego, Efesios capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 19, al versículo 23. Si me permite, como una forma de colaborarle, hemos estado examinando a partir del versículo 17 puntualmente, comienza en el 15, ¿no? Pero lo que está dicho aquí es que la oración apostólica apunta, dice, a que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dice, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo el Señor. Dice, alumbrando los ojos del entendimiento, ¿no? Para que comprendáis, porque es necesario saber, hermanos, ¿eh? Y allí el apóstol señala estas tres cosas, estas tres verdades que son fundamentales en la vida de todo hijo de Dios. Dice, para que
Uno, sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Usted recuerda que de eso algo ya hemos conversado. ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? Dos, ¿cuál es la riqueza de su gloria? No, que está ligada con los que Él ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Y en tercer lugar, en el verso 19, ¿cuál es la supereminente grandeza? ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos? Dice, para con nosotros los que creemos. Bueno, en los días que han ido pasando, ya algo hemos trabajado con estas dos primeras verdades. Hoy debemos entrar un poquito en esto de la supereminente grandeza del poder de Dios, ¿no? Leamos juntos, por favor, desde el versículo 19 al versículo 23, por favor. Desde el 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios, de su poder, dice, ¿no? ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Por eso es tan necesario compartir esto, porque no es una grandeza del poder de Dios pensando en el mundo, pensando en el sistema, pensando en las montañas. No. Así como ya antes hablamos de la esperanza que tenemos como iglesia del Señor, y así como habla de las riquezas, de la gloria de su herencia en los santos somos los que constituimos la iglesia del Señor, que vamos en camino de santidad. Entonces dice, acerca de la supereminente grandeza de su poder, dice, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y, verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la iglesia, hermano, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén al Señor. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien. Hay a lo menos 4 verdades que están planteadas aquí que debemos tratar, debemos conversar, amados hermanos. Algunas de las cosas que hemos leído ahora ya las hemos compartido. Sin embargo, cuando habla de la operación del poder de Dios que se manifestó en Cristo, ¿no? Cuando habla del poder de su fuerza, con cómo termina el versículo número 19, según la operación del poder de su fuerza, dirá en el verso 20, la cual ya actuó, ¿no? Ya operó, la cual operó en Cristo. Bueno, y respecto de cómo el poder de Dios opera en Cristo, vamos a ver que hay de nuevo 4 verdades en las cuales queremos avanzar un poquito, introducirnos un poquito, que nos ayuden en nuestra fe, pero también en el entendimiento de lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Lo primero, versículo 20, después de decir la cual operó en Cristo, dice lo primero, resucitándole de los muertos. Es lo primero que hace el Señor. Le resucita de entre los muertos. Segundo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tercero, ubicándole sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, en este tiempo, sino también en el tiempo venidero. Y 4, y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza. Ya está. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A ver si podemos hacerlo juntos. Versículo número 20. El poder de Dios que operó en Cristo. Número 20. Resucitándole de los muertos. En el mismo verso 20. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En el 21, poniéndole sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el siglo venidero. Bueno, obviamente sometió todas las cosas bajo sus pies. Y 4, verso 22, entonces lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Iglesia que es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena. Muy bien. Respecto de cómo es que Dios el Padre resucita a Jesús de entre los muertos, cuál es la incidencia que tiene, la fuerza que tiene esta verdad en la iglesia del Señor, necesario es que comparta conmigo en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos a leer el versículo 9, hermanos, el 9. No obstante que en el 8 habrá dicho, pues si vivimos, un texto, una verdad que la iglesia conoce, pues si vivimos, eso es lo que el Señor quiere, mi hermano. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la iglesia dice, amén, amén al Señor. Bueno, el verso 9, que es lo que leemos, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, amén, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cuando Dios el Padre resucita a Jesús de entre los muertos, lo hace, amados hermanos, porque era necesario establecer pleno gobierno, plena autoridad, no solo de los que ahora están vivos. Si bien los que ahora tienen vida debemos llegar a reconocer y a confesar que Jesucristo es el Rey, Él es el Señor sobre nuestras vidas. Pero dice que Él es también Señor sobre aquellos que ya han dormido. Tanta es la autoridad de Él sobre aquellos que han dormido, que viene un tiempo futuro y próximo en que sonará la trompeta de Dios, en que sonará la voz de arcángel, dice Pablo a los tesalonicenses, y dice que los muertos en Cristo, aleluya, resucitarán primero. La Escritura va a enseñar que viene un tiempo cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, en que todos los muertos, todos sin excepción, deberán ser presentados delante del Señor. Porque Él es el Señor de los que viven como de los que han muerto. Él es el Señor sobre todas las cosas. Para eso murió y para eso resucitó. Bendito es el Señor. Quiero decirle además que hay una gran trascendencia que tiene un sentido de fundamento en la vida de la iglesia. Esta verdad, esta declaración de que el Padre resucitó a su Hijo, a Jesús, de entre los muertos. Quiero por favor que me acompañe aquí, dado que estamos en Romanos, por favor, en Romanos, pero en el capítulo 4 ahora. Sigamos allí un poquito, por favor. Romanos en el capítulo 4.
Bendito es el Señor. Versículos 24 y 25. Romanos 4, 24 y 25. El 24 dice, sino que también respecto a nosotros, a la iglesia, a quienes ha de ser contada, está hablando de la justicia de Dios. Sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Sabemos que Jesús fue levantado de los muertos por el poder del Padre. Muy bien. Versículo 25, ahora hablando de Jesús, Señor nuestro, dice el 25, el cual, atienda, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Qué dice? Que si Cristo no hubiera resucitado, no habría justificación para nosotros. No podríamos declararnos, no podríamos ser declarados delante del Padre. No podríamos vivir la paz, el gozo de saber que, como dirá Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay. Aleluya, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, porque en Cristo, pero a partir de su resurrección, nosotros hemos sido justificados. Decimos amén al Señor, ¿verdad que sí? Decimos amén al Señor. Ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 6, por favor el versículo 4, solo el versículo 4. Dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Él es Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que, mire, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, esa es la piedra que nos sostiene. Esa es la piedra que afirma nuestra fe. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Oh, aleluya! ¿Qué está diciendo? Que así como por la resurrección de Cristo hemos sido justificados, también la resurrección de Cristo es lo que nos permite reconocer, aceptar, entender que si morimos con Cristo, con Él somos resucitados para una vida nueva, para una nueva forma de relacionarnos con Dios, nuestro bendito Padre. Hemos dicho días anteriores que por causa de esta nueva vida que tenemos en el Señor, por esta condición de ser adoptados hijos de Dios, es que también tenemos la bendición de la herencia en el reino de los cielos. ¿Recuerda? Pero está ligado a eso, a que el bendito Hijo murió por nosotros, pero el Padre lo resucitó, lo levantó de entre los muertos. Si no hubiera sido de esa manera, hermanos, no podríamos nosotros tener la seguridad. ¿En qué nos apoyamos? ¿En qué nos apoyaríamos? Para saber que vamos a tener una nueva vida, para saber que nuestra vida cambia, para saber que somos hechos nueva criatura. No se podría si primero no morimos. Sí, pero nosotros morimos porque morimos con Cristo, participamos de su sacrificio. Pero también participamos de su gloriosa resurrección. Aleluya. Y de la manera que Cristo resucitó de los muertos, de esa misma manera nosotros ahora, al ser bautizados, entonces el Espíritu trata con nosotros y tenemos la convicción de que nos levantamos para una vida nueva en Jesucristo, el bendito Hijo. Bendito y alabado es el Señor. Pero claramente no es todo. El apóstol Pablo va a decir un texto que la iglesia conoce. Va a decir allá en el 1 Corintios capítulo 15, después de hacer, recuerden ustedes, no tienen que buscarlo, pero
después que el apóstol hace un gran análisis de por qué hay unos que hablan de que no hay resurrección, y Pablo dice, bueno, pero si no hubiera resurrección, nosotros permaneceríamos en nuestros pecados y no habría esperanza para nosotros. Pero, dirá en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado y Él se ha constituido en la primicia de todos aquellos que dormimos o dormiremos en Cristo el Señor. Primicias de todos los que vienen tras Él, los que venimos tras Él. Esa misma verdad está dicha allí en Primera de Tesalonicenses. Esto les ruego que me acompañe, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Especialmente el versículo número 14, amados hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, 14. Dice el versículo 14. Porque si creemos, y la iglesia cree todo lo que dice la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también. O sea, si creemos lo primero, creemos lo que viene. Muy bien. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Usted está de acuerdo conmigo que es la misma verdad planteada de modo distinto, hermosamente de modo distinto. Pero lo que está diciendo es que la resurrección de Cristo bajo el poder del Señor, bajo el poder del Padre, nos da garantía plena, absoluta, que como el Padre lo hizo respecto de su Hijo, lo hará respecto de nosotros, cuando nosotros debamos resucitar de entre los muertos. ¡Aleluya! Bendito entonces, bendito es el Señor. Debemos dejar hasta aquí esto ahora, hermanos, momentáneamente. Pero el punto es que Dios el Padre resucitó, amén, a Jesús de entre los muertos. Lo segundo que está dicho aquí en Efesios es que el Padre lo sentó a su diestra. El Padre lo sentó a su diestra. Quiero anticiparme un poquito y decirle que cuando dice la Escritura que el Padre sentó a su Hijo allí a su diestra, obviamente lo sentó para gobernar. Lo puso a su diestra como hacen los reyes cuando entran a su aposento y toman asiento. Hay tiempo en que el rey sale a caminar, a observar, a ver al pueblo. Bueno, está bien. Hay otro tiempo en que el rey anda por allí, a lo mejor en una cosa de meditación, andará revisando algo. Pero cuando tiene que tomar medidas, cuando tiene que tomar decisiones, cuando tiene que firmar decretos, cuando tiene que aplicar la autoridad respecto de su pueblo, claramente lo que hace el rey es ir y sentarse, tomar su ubicación, tomar la posición que le corresponde como la máxima autoridad. El Padre le dice a su Hijo, siéntate a mi diestra. El Padre lo levantó de los muertos, Efesios capítulo 1, y lo sentó a su diestra. Dice, aleluya, ese sentarlo a su diestra es para que se constituya en Rey, en Señor, sobre todas las cosas. Les ruego que me acompañe al Salmo número 2, amados hermanos. Salmos número 2, por favor. Los primeros versículos del Salmo número 2 dicen de esta manera. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, los reyes, hermanos, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Sí, porque no quieren ser gobernados. No quieren estar bajo la autoridad superior. No quieren ser guiados.
Por eso es lo del versículo 3. Rompamos sus ligaduras. Queremos tener nuestra libertad, hacerlo a nuestra manera. Lo mismo que por estos días, en momentos un poquito más normales, sin esta pandemia, seguramente estaríamos viviendo en estos tiempos con tanto joven y tanto hombre y mujer que lo único que quieren es romper las cuerdas, lo único que quieren es romper toda ligadura de autoridad, de gobierno sobre sus vidas. Cada uno quiere hacer, como dice la Escritura, cada uno quiere hacer conforme lo que cada uno entiende que debe hacer, según le dicta su corazón engañoso y perverso. Pero mire, ante esta actitud, en este caso de los reyes de la tierra, contra el Señor y contra su ungido, mire el verso 4, dice, el que mora en los cielos, aleluya. ¿Recuerda Isaías 66:1? El cielo, todo el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, dijo el Señor. Bueno, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego el Señor hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero mire cómo habla el Señor, dice, pero yo he puesto, aleluya, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén, amén al Señor. Cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, lo sienta a su diestra para declararlo que Él es el Rey. Él es el que gobierna. Él es el Hijo, aleluya. Él es el Hijo eterno del Dios de los cielos. Corresponde a Él el gobierno, la autoridad, el poder, el señorío. Pero no es solo, hermano, esto es tan hermoso, si pudiéramos disponer un poquito más de tiempo para revisarlo, pero es tan hermoso porque en algún minuto lo veremos allí en Filipenses capítulo 2, cuando enseña a la iglesia el apóstol y dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hace notar toda una trayectoria de humillación del Hijo, que culmina la humillación, culmina cuando Él es muerto y sepultado. Muerte de cruz, dice. Pero luego dice, más Dios, aleluya, más Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo. Bendito sea, ¿no? El Padre le levantó entonces de los muertos y le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo todas las cosas, todos los hombres, todo lo que existe, doble sus rodillas y todo proclame y confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bendito y alabado es el Señor. Mire por favor ahí en el Salmo, en el número 8, amados. Salmos. En el número 8, por favor. Todo el Salmo este es precioso, uno tiende a entusiasmarse, así como volvamos a leerlo, pero los tiempos son acotados. Entonces leamos los versículos 3, 4, 5, por favor. Dice en el verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? El hombre normal, todo hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. No habla de los hijos de los hombres, no. Primero habla del hombre en general, pero luego habla puntualmente de uno, el Hijo del Hombre, para que lo visites. Y hablando del Hijo del Hombre, verso 5, dice, le has hecho al Hijo del Hombre, le has hecho poco menor que los ángeles. Temporalmente, no hay duda.
Cuando desciende el bendito Hijo y toma forma de hombre, claramente hecho poco menor que los ángeles, vino como, lo veremos pronto, vino como un siervo, vino a servir. Pero estando en medio de los hombres pecadores, aunque Él no conoció pecado, la Escritura dice que tomó la forma de un hombre pecador. Bendito sea, sin pecado, pero tomó la forma de un hombre pecador. Menor que los ángeles. Los ángeles, que son servidores, ellos no pecan. Ellos no están sujetos a la tentación del pecado. Bendito es el Señor. Entonces, hablando del Hijo del Hombre, le has hecho poco menor que los ángeles. Pero mire lo que sigue. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. La frase que sigue. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aleluya. Todo puesto bajo los pies de Cristo, el bendito Hijo de Dios, el Padre, a este que asimismo se calificó como el Hijo del Hombre. El Padre le ha coronado de gloria y de honra, le ha hecho señorear sobre todas las cosas y le ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Si me acompaña, por favor, vuelva conmigo, le ruego, a Efesios. ¿Dónde estamos? Efesios, en el capítulo 1. En el versículo, hemos examinado recientemente en el versículo 20, la fuerza del poder de Dios que operó en Cristo, uno resucitándole de los muertos, gloria a Dios, sentándole a su diestra en los lugares celestiales para que gobierne, ya lo entendemos. Pero mire el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. De nuevo, el Padre resucita a su Hijo, lo sienta a su diestra, pero lo coloca sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en este tiempo, sino también en los tiempos venideros. Está diciendo que sobre todas las cosas y sobre todos los tiempos, Jesucristo es el Señor. Amén, amén, amén. Bendito es el Señor. Es interesante primero, hermanos, esta lista que el Espíritu permite que Pablo, el apóstol, haga, ¿no? Cuando manifiesta las condiciones de principado y autoridad y poder y señorío, y luego entonces amplía a todo nombre que se levante, así como con fuerza, con autoridad. No hay duda que está hablando, hermanos, de una cuestión espiritual. No hay duda que está hablando de huestes espirituales que están calificadas, catalogadas, que tienen asignado niveles de autoridad. No hay duda de eso, no hay ninguna duda. En el caso de la iglesia es muy importante entenderlo de esta manera, porque nosotros, pudiera ser, amados hermanos, pudiera ser que no logremos dimensionar aquello que tenemos en Cristo, el bendito Hijo, cuando dice la Escritura que el Padre que sentó a su Hijo en los lugares celestiales, lo pone entonces, a Él lo pone sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. A veces la iglesia no lo dimensiona. ¿Sabe por qué? Si usted me acompaña a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12, Efesios 6, 10, 11 y 2.
Va a decir en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me voy a fortalecer en el Señor si tuviera un Señor que no tiene tanto poder, que no tiene tanta autoridad, que no tiene tanto dominio sobre absolutamente todas las cosas? Si me voy a fortalecer en alguien, va a ser alguien que puede, alguien que está capacitado para eso. Entonces, por lo demás, hermano mío, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso de las acechanzas del diablo es el trabajo que sobre la iglesia, más bien alrededor de la iglesia, más que sobre, alrededor de la iglesia desempeñan toda esta lista de principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. ¿Se fija usted? Pero no es cosa de tomar una vestidura y ya. No. La instrucción anterior es que debemos ser fortalecidos, debemos tomar fuerza, debemos tomar autoridad. En nosotros, no. En la iglesia tanto, no. Fortaleceos en el Señor. Es en el Señor. Por eso que ahí, creo yo, la iglesia empieza ya a tener mayor claridad cuando ahora va mentalmente a Mateo capítulo 28 y cuando el Señor dice, en mi nombre, ¿recuerdan? Marcos capítulo 16 lo dice también, en mi nombre echarán fuera demonios. Dice, en mi nombre. Porque no estamos hablando de cualesquiera, estamos hablando de aquel a quien Dios el Padre resucitó de entre los muertos, le sentó a su diestra para que gobierne como Señor, pero le ha puesto sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Muy bien, Efesios capítulo 6, verso 12, por favor, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha. La iglesia no es un ente que está allí con las manos cruzaditas, ¿sí? ¿No? Tranquilito, en que no es así. No es así. Un amado hermano nuestro nos mostraba estos días de cómo dice allí en Colosenses que Dios el Padre nos rescató, nos libertó de la opresión, de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pues bien, si hay ese traslado de un reino al otro, obviamente eso va a provocar una lucha, hermanos. Por eso es que cuesta tanto a veces a nosotros, los hijos de Dios, cuesta tanto a veces vencer dificultades, vencer problemas de carácter, vencer reacciones, vencer nuestro lenguaje, vencer los deseos de la carne y del corazón engañoso. Cuesta tanto porque hay una lucha permanente que no es contra sangre ni carne, no es contra personas, no es contra nuestros hermanos. ¿Y contra quiénes es la lucha? Dirá el Espíritu por el apóstol. Sino que la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uno dice, pero entonces una tremenda lucha contra tanto demonio que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y los hermanos y hermanitos nuestros que se desesperan y hacen un clamor que no voy a repetir para que nadie se afecte, pero hacen un clamor más encima equivocado. Debo cuidarme para no entrar en otra enseñanza. Pero quiero decirle que la Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea. La sangre de Cristo tiene poder asignado por el Padre para limpiar nuestra mente, nuestra conciencia de todo pecado y poder presentarnos santificados y justificados delante del Señor.
Pero la autoridad que el Padre quiere que su iglesia tenga está manifestada claramente aquí en Filipenses capítulo 2, en el versículo 10. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús, aleluya, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua es ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Aleluya. Para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nuestra lucha como iglesia no es contra personas, no lo es. No es contra instituciones, no, hermano. Nuestra lucha tiene que ver con un trato espiritual, donde hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted observa, allí hay niveles de autoridad. Pero si observa, son los mismos que el Señor revela por Pablo en Efesios capítulo 1, versículo número 21. Si usted pudiera, hace una lista con Efesios 1, 21 y pone ahí principado, autoridad, poder, señorío y agregue después todo nombre que se nombra. Muy bien. Y frente a esto, entonces, frente a principado, ¿qué pone? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y pone allí, contra principados, y acá dice principados. Ah, es el mismo. Dice autoridad, y acá dice potestades. Dice poder, y acá dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Acá primero dice señorío, y acaba de decir huestes espirituales de maldad en las regiones. Entonces la iglesia del Señor, ¿qué dice y qué hace? Dice, dice que Cristo el Señor, resucitado por el Padre y puesto a su diestra para gobernar, Él está puesto sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre. Muy bien. Y acá dice que nuestra lucha como iglesia es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. O sea, está hablando de los mismos grupos con autoridad asignada en distintos niveles. Pero son los mismos, son las huestes de maldad. Son los demonios que siguen a aquel que se rebeló contra el bendito Dios y Padre. ¿Cuál es la conclusión para la iglesia? ¿A dónde debemos llegar hoy día para que honremos al Señor y pidamos que el Señor abra ahora, hermano, los ojos de nuestro entendimiento? Que el entendimiento de la iglesia se clarifique, se llene de luz de Cristo. Porque cuando dice la Escritura que el Padre puso a su Hijo sobre todos estos grupos espirituales, luego va a decir que la lucha de la iglesia es contra estos mismos grupos, pero estos grupos están todos puestos bajo los pies de Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¡Aleluya! Debemos trabajar mañana, un poquito estos días, debemos trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que al comenzar el versículo número 22, Efesios 1, 22, va a decir, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió. Con el poder que el Padre tiene, Él tomó todas las cosas. Ya vamos a ver cuáles cosas. Pero Él tomó todo y lo sometió en autoridad, usando su poder. Todo ya está puesto bajo los pies de Cristo. Pero los pies de Cristo es la parte donde termina el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿sabe quién es? Aleluya. Usted y yo, por la gracia de Dios, somos la iglesia del Señor y somos cuerpo de Cristo.
¿Eso qué significa? Que si el Espíritu Santo empieza a revelarnos, si el Espíritu Santo nos revela ahora nuestra condición de cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, entonces el Espíritu nos va a señalar que todos estos espíritus de mal que luchan contra la iglesia ya están puestos por decreto del Padre, están puestos bajo los pies de Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Eso basta? No, mi hermano. Primero hay que entenderlo, primero hay que asumirlo, primero hay que reconocerlo para confesar que sobre nuestra vida Jesucristo es Señor. Y luego seremos enseñados por la gracia de Dios cómo debemos tomar el poder que el Padre asigna a su Hijo y que el Hijo comparte con su amada iglesia, para que, como hemos leído, ante el nombre de Jesucristo empiecen a doblarse toda rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quiero invitarle a que en un acto de fe empiece a proclamar conmigo su victoria. Que en un acto de fe empiece a declarar conmigo que Cristo es el Señor. Si algo de esto todavía no se entiende, pero ha escuchado la palabra, empiece a decir: Señor, gracias. Hay una verdad que necesito me sea revelada. Pero mientras, Señor, te alabo y te bendigo. Mientras te doy gracias. Porque resucitaste a Jesús de los muertos, lo sentaste a tu diestra en los cielos, y porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas, siendo ya Él cabeza de la iglesia, iglesia en la cual nosotros estamos por misericordia de Dios considerados. Amado, honremos al Señor, demos gracias al Señor. Le invito, partamos juntos, luego usted se mantiene en oración, porque cada uno sabe que debe pedir y cada uno sabe cómo y en cuánto debe glorificar al Dios de los cielos por su obra poderosa. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, papito, te adoramos, te alabamos, te damos gloria, Señor, por estos tiempos en que proclamas tu victoria sobre la muerte, pero también sobre todo tipo de lucha espiritual, sobre todo demonio. Tú proclamas la victoria, papito, de Cristo, que se inicia en la cruz y que culmina cuando tú le levantas de entre los muertos con poder. Padre, gracias, porque entendemos que ese poder es para nosotros, los que creemos, dice la Escritura. Enséñenos, papá, ayúdenos, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que se levante a partir de estos días, en medio de esta pandemia, se levante una iglesia poderosa en Cristo, poderosa en su palabra, poderosa en la fe que el bendito Hijo nos ha confiado. Bendiga su casa, Señor. Bendiga su pueblo, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús el Señor. Amén.